Hola a todos, buenas noches primeramente y bienvenidos a este canal de Sobre Todo Yo. Antes que nada, antes de comenzar, voy a pedirle su colaboración si eres nuevo, si eres nueva por este canal y llegaste aquí por casualidad. Pues apóyame con un like, con una suscripción o con un comentario, con las tres cosas si pudieras. Eso vendría pues demasiado bien para este canal, ya que el algoritmo de YouTube pues básicamente es difícil que promocione este contenido, ¿no? Y bueno, volviendo al tema de lleno, ya entrando al tema que nos ocupa esta noche, les traigo tres historias que giran en torno al tablero Ouija. Estas historias se las voy a contar porque realmente impactaron en mí, causaron cierto impacto por la situación, por el momento en que yo las viví, en que yo las recibí. Básicamente les voy a contar esas tres historias. Para mí fueron historias de terror, que realmente la primera de ellas que les voy a contar ahora mismo fue de cómo llegó a mí el tablero, que básicamente fue en forma de juego. Y es que yo cuando era pequeño me solían comprar varios juegos de mesa, no juegos de grandes marcas ni nada por el estilo, sino juegos como la lotería, juegos como de mesa, de cartas, de buscar pares, etcétera, ¿no? Cosas para mantenerme entretenido en casa. Y bueno, entre esos tantos juegos que me compraron en una ocasión, venían unos en una bolsa, que eran unos tableros básicamente de papel cartoncillo, que venían impresos. Eran dos, de hecho, eran dos, que venían impresos de ambos lados. En uno de esos lados venía el juego de la oca, en otro de los lados venía damas chinas, había otro juego, el otro tablero, venía en uno de sus lados serpientes escaleras y en el otro de sus lados venía lo que era el tablero Ouija, que para mí no era Ouija, era Cuija, porque en la O yo recuerdo que tenía un pequeño símbolo como el de la ñ, este curvita que tiene arriba, la letra N que la hace una ñ, venía abajo de la O. Entonces para mí me hacía sentido leer como que la O era una Q y me hacía sentido yo querer llamar a ese juego Ouija, ¿no? O la Ouija. Y para mí no era un tablero siniestro, no llegó a mí de esa forma. Yo lo interpretaba con que este juego o este tablero era como para enseñar a los niños el abecedario y los números, porque realmente me hacía sentido porque contaba con estos elementos, incluso un sí, un no, una despedida. Entonces me hacía mucho sentido que fuera algo de estos juegos didácticos para los niños, para enseñarles el alfabeto, los números, etcétera, ¿no? Yo jamás lo jugué, ni hice por jugarlo, yo me entretenía con serpientes escaleras o con damas chinas, y yo esos juegos eran los típicos que jugaban. Y no fue hasta que llegué a la primaria, a los últimos grados, que yo me entero de que ese tablero se llamaba Ouija y que tenía un contexto siniestro, ¿no? Yo solía ir a la biblioteca de esa escuela primaria porque tenía juegos, yo jugaba rompecabezas, que tenían ahí algunos. Entonces yo mientras yo jugaba, en una ocasión llegaron unos chicos y chicas incluso de secundaria porque estaban realmente cerca, entonces los recesos coincidían de alguna manera y solían venir uno que otro chico de ahí de secundaria, ¿no? Y comenzaron a contar que ellos habían visto una película el fin de semana por la televisión y que habían tenido una sesión espiritista en esa película. Entonces salió el tema de que querer hacer una Ouija o conseguir una Ouija. Realmente antes de conseguirla, pues era básicamente dibujarla, ¿no? Más que nada. Y a mí no me hacía sentido porque yo oía Ouija, la Ouija, o Ouija con G, ¿no? Con G, U, los dos puntitos y ja, ¿no? Ouija, yo así lo escuchaba, ¿no? Para mí estaban hablando de algo diferente al tablero que yo tuve de niño, de más chico. Pero ya cuando escuché la descripción de lo que estaban hablando, me hizo sentido y les dije que yo conocía un tablero que era más o menos así como lo describía, ¿no? Entonces se lo fui describiendo a la bibliotecaria, que agarró una hoja de cuaderno y empezó a dibujar, ¿no? A hacer el abecedario, el sí, el no, incluso dibujó un sol, una luna, y, o sea, puso la mayoría de las características de la Ouija así como pudo en una hoja de papel. Incluso para que funcionara como apuntador, agarró una cosita de plástico que era de otro juego que estaba roto y funcionaba como apuntador, ¿no?
para señalar las letras, básicamente. Y comenzaron a hacer preguntas, ¿no? De que, pues pregúntale esto, ¿no? O a que no te animas a preguntarle esta cosa, ¿no? Comenzó como un juego porque realmente nadie de los que estábamos ahí sabíamos cómo se jugaba. Incluso los que miraron la película, pues realmente era como ver una película, era pues vamos a tener una sesión espiritista, y ya en el siguiente plano era ya estar recibiendo respuestas, ¿no? Del tablero, ¿no? Entonces básicamente uno por uno hacía la pregunta y agarraba esa fichita de plástico y empezaba a hacer su pregunta y hacer como que se movía, ¿no? Pero jamás se movió la fichita de plástico, jamás hubo ninguna respuesta, y empezamos a reírnos, ¿no? Incluso hacíamos bromas de que, pues es que no hay señal, ¿no? No ha llegado señal de celular a este pueblo, con menos señal de Ouija, ¿no? Entonces nos reíamos de esas cosas. No fue hasta que enfrente de nosotros, enfrente de la biblioteca, que después de un pasillito de cemento, que está ahí de cemento, siguió un patio, y en ese patio era tierra y había unos árboles, y era un patio pues algo amplio, ¿no? Y de repente, después de estarnos riendo de eso y hacer burla, se formó un remolino, ¿ok? Eso no es nada del otro mundo, se formó un remolino, unas cuantas hojas girando de los árboles y un poco de tierra, que no era muy grande, ¿no? Eran chicos, pero después se formó un segundo remolino. A unos cuantos metros del primero se formó un segundo remolino, y este segundo remolino se fue acercando al primero poco a poco hasta que se unieron, y hagan de cuenta que se fusionaron. Se formó uno y mucho más grande, y empezó a arrastrar más tierra, y empezó incluso a hacer tierra, a arrojarnos tierra hacia donde estábamos nosotros, que realmente no estábamos tan lejos del remolino, que ya para nosotros era casi un tornado. ¿Por qué? Porque, o sea, sí eran típicos los remolinos que de vez en cuando se formaban, pero era un remolino de hojas o de polvo, y de repente se deshacían, ¿no? Pues sí, se deshacían, se borraban. Pero eran chicos. Ese remolino que se había resultado de la unión de otros dos remolinos, un fenómeno que yo fue la única vez que lo he presenciado, y que formaran un remolino de esa categoría, ¿no? Porque realmente para nosotros ya era un tornado, ¿no? Estábamos viendo una columna de tierra que se elevaba y se dirigía hacia nosotros. Nosotros teníamos miedo y no sabíamos qué hacer, ¿no? Y como estaba ventando mucha tierra, pues nosotros cerrábamos puertas y ventanas y nos agachamos. Fue lo que nuestras mentes alcanzamos a ver que hacía sentido, ¿no? Pues agachémonos todos, ¿no? Total, nos levantamos y volteamos hacia afuera, ya hasta que el remolino había pasado. De hecho, incluso se escuchó como un golpe, ¿no? Como que algo se golpeó. Sí, yo recuerdo un golpe, ¿no? No sé si sea algo típico de que los remolinos al chocar contra algo se escuche un golpe, ¿no? La verdad no sé si sea algo típico, por lo menos esos remolinos grandes. Pero yo escuché un golpe, entonces ya nos levantamos y ya vimos que la tierra se estaba asentando. Y pues sí, nosotros lo relacionamos con la Ouija, más que nada porque lo estábamos jugando y nos estábamos riendo de la Ouija. E incluso después de ver ese remolino y que se acercó directamente hacia nosotros y no a ninguna otra dirección, se chocó contra la biblioteca donde estábamos ahí jugando ese juego, y la verdad fue algo impactante. Más impactante era o resultaba para nosotros porque siempre nos habían dicho o ya habíamos escuchado algunas anécdotas o cosas que se contaban, creencias que decía que los remolinos que se formaban era porque estaba ahí cerca el diablo, ¿no? Incluso mi abuela, sin ir más lejos, decía que cuando mirara un remolino yo hiciera señas de cruces para que el remolino se alejara o se deshiciera, ¿no? Entonces para nosotros fue más, ¿no? Más recalcar en eso de lo que estábamos jugando, en lo que estábamos haciendo, y fue más decisión de romper la hoja donde pues había el juego de la Ouija, y todos nos fuimos a nuestros respectivos salones nerviosos, o por lo menos yo estaba muy nervioso. Los demás ya ni se reían ni nada porque realmente pues fue algo fuerte, y para nosotros que éramos de ese pueblo y sabíamos de esas creencias, pues fue casi como una advertencia, ¿no?
Y bueno, la verdad yo sí lo recuerdo y se me hace lo más raro fue el fenómeno, ¿no? Que realmente pues sí, pudo haber sido una coincidencia, pero realmente yo jamás he vuelto a ver dos remolinos que se formen, choquen entre sí y formen uno más grande. La verdad es que no, sinceramente. No estoy diciendo que sea algo descomunal o algo que no sea posible, sin embargo fue muy raro el contexto en que sucedió, ¿no? Por lo menos para nosotros que nos encontrábamos en ese lugar en ese momento, ¿ok? Y bueno, años más tarde llega a mí otra historia relacionada con el tablero Ouija. Esa historia era de mi hermano. Yo ya estaba en secundaria y por eso más que nada yo creo que me la cuenta, ¿no? Porque esa historia sucedió cuando estaba mi hermano en secundaria. Dice que él y sus amigos, un grupo de unos cuantos más de amigos que se juntaban mucho en los recesos, incluso se juntaban para hacer tareas, etcétera, eran como los inseparables, ¿no? Siempre hay, dentro de los grupos, hay grupos pequeños de amigos, ¿no? Eso suele haber. Pero bueno, resulta que sintieron interés por el tablero Ouija, ya sea por ver películas, por historias, por la razón que haya sido, ¿no? Y resulta que uno de los compañeritos consiguió un tablero. ¿Cómo le haya hecho? Quién sabe, ¿no? Porque no es algo que se venda en los pueblos. Pero consiguió ese tablero, ¿no? Ya sea en ciudad, en no sé qué parte, pues vendan eso, si en una juguetería realmente, porque pues sí es algo raro para mí todavía el conseguir un tablero, por lo menos en los lugares donde yo resido, ¿no? Básicamente. Decidieron en uno de los recesos jugar, ¿ok? Se fueron atrás de unos salones, que atrás de esos salones había un campo que se usaba para cultivo. Cultivaban desde maíz, cultivaban garbanzo en ocasiones, cultivaban jamaica, me parece, etcétera. Cultivaban varias cosas, pero era terreno de cultivo. Y pocos se arrimaban para aquel lado porque la mayoría prefería jugar en las canchas, ya sea en la de básquetbol, en la de voleibol o irse a jugar fútbol abajo de las canchas, ¿no? Total, ellos empezaron a jugar, pero siempre hay alguien que es escéptico, ¿no? Las preguntas que hacían pues eran cosas de adolescentes, ¿no? De que si fulanita va a ser mi novia o que si le gusto a tal persona, etcétera, ¿no? Incluso de si van a pasar ciertas materias, etcétera. Se supone que ellos, o para ellos, para mi hermano, decía que había algo que sí hacía, como que los guiaba, ¿no? Ya sea que no se moviera el apuntador o esa cosita que señalaba las letras, pero que sí había algo que los hacía mover esa pieza, ¿no? Algo como que los incitaba a mover dicha piecita, ¿no? Y el escéptico realmente dijo, pues, ay, ustedes le están moviendo, realmente no les creo, ¿cómo creen que va a ser cierto eso? Realmente, pues, no hay nada, ustedes le mueven, ¿no? Y hubo alguien que le dijo, ¿no? Entonces tú haz una pregunta, ¿qué quieres preguntar? A ver qué te contesta. Simplemente, pues, lo miraban como un juego, ¿no? Pero fue cuando el escéptico hizo la pregunta, porque realmente era como, yo creo que era de los chicos cuya personalidad era que no le gustaba que se metieran con ellos, ¿no? Esta personalidad medio sentida, ¿no? No sé, me hace sentido, porque preguntó algo como casi un reto, preguntando que a qué edad iba a fallecer. Total, la Ouija, ellos todavía, pues a ver qué te contesta, ¿no? Ellos todavía se tardaron un momento y empezaron a mover la ficha y indicó 3 veces el 3, lo que indicaba que iba a fallecer a la edad de 33 años. Eso puso a los que estaban manejando la Ouija pues algo nerviosos, ¿no? Porque realmente ellos decían, no, es que se movió y es que te están diciendo que a los 33 ibas a fallecer joven, etcétera, etcétera, etcétera. El que rompió el hielo fue realmente pues el escéptico, ¿no? Que realmente hizo básicamente un chiste. Quizás porque no creía o quizás por querer hacer pasar ese rato, ¿no? Que dijo, todavía me queda más de la mitad de años, ¿no? Porque en secundaria pues tienes 13 años, lo más que puedes llegar a cumplir es como 15 o 16, estando hasta tercero de secundaria, ¿no? Entonces ese chiste hizo, ¿no? Y comenzó a hacer otras preguntas, que de qué iba a fallecer, le indicaron que iba a caer en un hospital, entonces en el hospital era como el lugar donde iba a fallecer, y después le preguntó, ¿y a dónde me voy a ir? Esa pregunta indicaba o estaba preguntando que si al cielo o al infierno realmente, y la respuesta que les dieron lo sorprendió básicamente a todos.
porque la respuesta no fue ni cielo, ni infierno, ni que no contestara nada. Hizo o formó la frase de yo lo quiero, yo lo quiero. Eso los desconcertó más, se estaban llenando de temor, y el escéptico empezó a decir, ay, ustedes me están jugando una broma, y me están jugando una broma. Alguien le dijo, pues ¿cómo crees? Si tuviéramos querido jugar una broma, pues hubiéramos dicho que directamente que al infierno, ¿no? Si tuviéramos querido hacer una broma. Y entonces preguntó otra vez, y preguntaron otra vez, y hizo la misma frase. Entonces pregúntale quién eres, porque no sabemos quién sea y dónde estés, si en el infierno o en el cielo, ¿no? Y ya fue cuando hicieron esa pregunta y empezó a moverse el apuntador. Cuando ya todos lo soltaron, estaban muy nerviosos y dijeron que ya no querían jugar. El chico escéptico estaba súper indignado porque le habían jugado una broma y se retiró básicamente. Y les dejó de hablar ciertos días, ¿no? Incluso estaba cerca el fin de semana y dijeron que no les habló ni el fin de semana. Guardaron el tablero, estaban nerviosos, y así nerviosos se fueron al salón de clases y pasaron ese fin de semana. Su amiguito escéptico pues casi no les habló, y total, ellos no pasaron gran cosa, ¿no? Después del fin de semana fue cuando miraron extraño a este amiguito escéptico, y fue que le preguntaron que qué le pasaba, ¿no? Porque se miraba con ojeras, se miraba con ojos rojos, incluso se miraba un poco distraído, etcétera, ¿no? Y fue cuando él cuenta que él ha tenido algunos sueños que le han dado miedo, que dice que él siempre dormía, su cuarto donde dormía estaba cerca, tenía una ventana, y esta ventana daba a la calle, ¿no? De hecho, había un árbol cerca de su casa y después seguía la calle, ¿ok? Entonces, él decía que la calle, incluso cuando él volteaba, pues estaba cubriendo algunas ramas de los árboles, que no lo miraba completamente, pero había alguien, una sombra, que estaba oscura la sombra, y que era la sombra de alguien, de alguna persona, ¿no? Y que estaba allá afuera y que estaba viendo hacia ahí con ellos, ¿no? Y esto sucedía dentro de un sueño. Lo raro de ese sueño era que básicamente él se iba a acostar, y cuando se dormía soñaba lo mismo, que se iba a acostar o que iba para acostarse. Hagan de cuenta que volvía a repetir, ¿no? En su mente se volvía a repetir en los últimos minutos antes de acostarse y quedarse dormido. Pero con la diferencia de que no iba directamente a su cama, con la diferencia de que en vez de ir a su cama, iba hacia la ventana, se asomaba y miraba a esta sombra que nunca le llegó a mirar el rostro, ni lo que había arriba básicamente de su pecho hacia arriba, ¿no? Porque lo tapaban las ramas de los árboles. Entonces él se despertaba con miedo, y él, con todo el miedo del mundo, se levantaba, miraba hacia la ventana porque la dejaba abierta porque hace calor en verano, y con todo, aunque tenía calor, pero le daba más miedo, cerraba la ventana, ¿no? Y ya se iba de vuelta a dormir y se echaba las cobijas, y duraba mucho tiempo despierto porque le daba miedo cerrar los ojos y volver a soñar con lo mismo, o soñar algo peor, ¿no? Entonces ese miedo era lo que lo hacía desvelarse, y era un sueño que tuvo frecuentemente, ¿no? Ya después, otro día, soñó lo mismo, le preguntaban ¿qué soñaste? O si soñaste otra vez lo mismo. Sí, y ahora está más cerca, ¿no? Decía. Y ya cuando lo soñó, que estaba como atrás del árbol, directamente, ya no en la calle, sino que se estaba escondiendo atrás del árbol, fue cuando decidió ya no aguantar más y contárselo a sus padres, ¿no? Obviamente no se lo contaba porque habían jugado algo que realmente pues era visto de manera negativa, ¿ok? Sus padres recurrieron a un sacerdote, al sacerdote del pueblo, que les hizo una serie de indicaciones, ¿no? Rezar, etcétera, ir a misa, pero para el chico tenía que hacer su primera comunión porque no la había hecho. En aquel tiempo era mucho más fácil que hoy en día, ¿no? Que por lo menos aquí en México se tiene que ir, son hasta 4, no sé cuántos años se hagan de catecismo, pero en aquel entonces no era tan estricto, ¿ok? Entonces, básicamente en el fin de semana siguiente hizo su primera comunión, recibió la comunión y estaba siguiendo las órdenes del sacerdote. Lo que pasó después fue que su sueño fue mermando, ¿no? Y lo raro es que contaba este chico que en el sueño la sombra, o sea, soñaba lo mismo, pero que la sombra se iba alejando y se iba alejando, hasta que ya no lo soñó, ya no soñó otra vez ese sueño, ¿no? Ya empezó a estar más tranquilo y empezaba a recuperarse.
Y realmente, o sea, si fue su gestión o no, porque ya hasta la fecha de hoy en día ya debió de haber cumplido los 33 años, porque incluso pues tiene la edad de mi hermano, entonces ya debió de cumplir los 33 años y afortunadamente no sucedió nada, ¿no? Pero bueno, incluso las sugestiones son aterradoras, ¿no? Porque en esos pocos días que pasó eso, al chico le estaba quitando el sueño, un sueño que, ok, tenía sueño, pero por los nervios no quería dormir, por miedo de cerrar los ojos y cuando los abriera hubiera algo ahí cerca de él que lo asustara o lo atormentaba, ¿no? Básicamente esa idea te puede jugar muy, muy malas pasadas, ¿ok? Y bueno, eso fue lo que sucedió. Realmente para ellos fue algo relacionado totalmente con la Ouija, para mí también, porque son estas cosas de que no necesitas retar o jugar, porque realmente para qué, o sea, no lo necesitas. Y la verdad gira un entorno negativo, totalmente negativo alrededor, porque incluso tú si preguntas a manera de juego, tiene esa connotación, ¿no? Una connotación incluso de burla. Entonces totalmente yo estoy en desacuerdo con ello. La última historia que nos contaron, nos contaron porque se la contaron a mi madre y yo la estaba escuchando simplemente porque estaba haciendo mis tareas en un cuarto de enseguida, que era enseguida de la sala, y llegó una persona, una señora que era muy cercana a la iglesia. Incluso yo jamás hubiera esperado de esa señora que tuviera una historia así, ¿no? Sí dices, pues es para defenderte del diablo o del chamuco, que comúnmente se conoce en los pueblos, o por lo menos en mi pueblo así se le llamaba, ¿no? Y pues sí, vaya que tenía esa historia, ¿no? Yo estaba terminando la escuela secundaria y yo iba a salir también a estudiar fuera, ¿no? Porque no hay preparatoria, entonces yo tenía que salir a estudiar fuera. Y para la señora que se enteró de eso, le hizo varios encargos a mi madre. A mí cuando me miraba también me daba consejos de que no me juntara con amiguitos que fingieran ser mis amigos y que me indujeran a malos pasos. Y en una de esas veces a mi madre le contó, o sea, yo estaba haciendo tarea en un cuarto enseguida y yo estaba escuchando. Incluso me llamó mucho la atención cuando yo empecé a escuchar el llanto de la señora, ¿no? Al contar esa historia. Por eso a mí me resultó muy impactante, y más porque la señora, el ver el dolor que le causaba a esa mujer al relacionarse esa historia con su familia. Ella cuenta que uno de sus nietos, que se había ido a estudiar afuera, pasó por una situación bastante desagradable, ¿no? Y es que empezó a juntarse con un grupito de amiguitos que lo indujeron a jugar la Ouija, ¿no? A esas que era como una religión obscura, ¿no? Que a lo mejor por moda estos jóvenes empezaron a hacer eso, ¿no? Jugaban a la Ouija y la Ouija empezaba a decirles o a ponerles retos, ¿no? Incluso de que ve al lugar fulano, vas a encontrar tal cosa, eso lo quiero que te lo quedes tú o que lo lleves a tal parte, etcétera, ¿no? Varios encargos. Y realmente lo asombroso era que sí pasaba, ¿no? De que vas a encontrar una bolsa negra que está atrás de un árbol, darle señas, ¿no? Iban formando palabras, ¿no? Entonces formaban las frases y formaban las oraciones y ya tenían el reto, ¿no? Y era en lo que se entretenía. De vez en cuando les preguntaban que cómo les iban a ir en sus materias, entonces había alguien que les contestaba que él los iba a ayudar, Entonces se confiaban, sí estudiaban y todo, pero era para ese nieto de esa señora o ese chico de mi pueblo, era básicamente un juego, ¿no? Que él estaba jugando y era como un acto de rebeldía, ¿no? Ya que en el pueblo pues no se miraban esas cosas, él iba nuevo, o sea, y realmente pues era novedoso aquello. Cuando se empezó a tornar todo más oscuro, fue cuando ya no le gustó eso, ¿no? De que ya después la Ouija o quien les contestaba en la Ouija ya no quería comunicarse en ninguna otra parte y les daba una dirección, iban a esa dirección y resultaba ser un cementerio y que fueran a cierta hora. Hasta eso, dijo que no lo citó como a las 12 de la noche o en la madrugada, sino que lo citó en cuanto estaba oscureciendo en ese cementerio, ¿no? Fueron y empezaron a decir pues hoy no quiero que fulanito esté aquí presente, ¿no? Y ese fulanito que estaba ahí presente pues se tenía que retirar, ¿no? Era un juego, ¿no? Para ellos, o por lo menos para
ese chico de mi pueblo pues era un juego. Hasta que les empezaron a pedir sacrificios, algo bastante oscuro y que ya ese amigo pues rechazó totalmente, ¿no? Que él hasta ese entonces todo era un juego, pero eso ya no estaba dispuesto, sea sacrificio de animal o esté pidiendo algo más grave, él no iba a seguir ahí y empezó a retirarse de ahí. Incluso había dejado sesiones a medias, ¿no? Porque de repente le decían, no, pues los que no quieran, retírense de aquí, ¿no? Y a la siguiente sesión les pedían otra vez lo mismo, ¿no? Y ahora quiero tal cosa, ¿no? Y ya en esa otra ocasión, que no sé qué les hayan pedido, su abuela jamás se enteró y a lo mejor no quiso decir, ¿no? Pero dijo, les pidió otra cosa que ya este nieto de ella rechazó completamente y se salió directamente, así como otros compañeros que iban también de primero y que llegaban por la novedad, también se fueron con él, que ya se fueron del cementerio, se salieron y se fueron directamente a sus habitaciones, a sus dormitorios. Él, como hizo eso, ya no quería volver a seguir con ese grupo, incluso como se había cambiado hasta su modo de vestir, ya vestía de negro y todas estas cosas, incluso collares, etcétera, y amuletos que les daban, empezó a quitárselos, intentó deshacerse de ellos y empezó a vestirse con la ropa pues con que se solía vestir anteriormente y a utilizar rosarios que su abuela le compraba, le llevaba y como señal de protección, ¿no? Porque él se sentía inseguro. Decía, esto es más, pues, tanto por el sentido siniestro, escalofriante, el sentido terrorífico, hasta por el sentido de que el temor de que estos chicos, por temor a que revelaran lo que hubo en esas sesiones, atentaran contra ellos, ¿no? Lo más cruel o lo más fuerte para la señora que nos estaba contando esta historia fue en una ocasión, en unas vacaciones, donde él regresó y él ya no quería regresar a la escuela, ya no quería, decía que ya él se iba a ir a trabajar con su papá mejor, que ella no quería volver a la escuela, que se le hacía muy difícil, etcétera, etcétera, ¿no? Y en una ocasión que sus padres no iban a estar en casa, se fue a la casa de su abuela a dormir porque él no quería dormir solo. Entonces, ya ahí su abuela se dio cuenta de que algo muy malo pasaba alrededor de su nieto, ¿no? De ese niño, de ese joven, porque nuestras abuelas siempre nos ven como niños, ¿no? Que lo vio nacer, que lo vio crecer, incluso que lo cargó de niño, etc. O sea, es un dolor comprensible, ¿no? Que haya pasado esta señora. Fue que en la noche le empezó a decir que lo cuidara durante la noche, que él no podía dormir, que él tenía mucho miedo, que no apagara las luces, que había algo detrás de él, incluso se aferraba a su abuela. Es que cuando cuenta esta parte, hubo esa parte donde empezó a contar de que se acostó de lado mirando hacia ella mientras ella decía que le estaba rezando, incluso leyendo la Biblia. Empezó a cerrar los ojos y de repente volteó hacia atrás y se llenó de miedo y se abalanzó contra su abuela para agarrarle de su falda, creo que llevaba un suéter o no sé qué, de la ropa que llevaba, y se agarró fuerte y decía, ahí está, ¿no? Con terror, ¿no? Y la señora pues no miraba nada y le daba lástima ver la situación de su nieto. Entonces, no, ya cierra los ojos, ya no va a estar aquí, ya se va a ir porque yo estoy rezando, etcétera, ¿no? Porque ella se daba cuenta de que algo había malo, ¿no? Algo negativo. Entonces empezaba a rezar hasta que su nieto se empezaba a quedar dormido, ¿no? Un sueño intranquilo, porque luego despertaba y volvía a voltear y se sentía inseguro, ¿no? Incluso él siempre dijo que había algo o alguien detrás de él, que se ponía atrás de él y cerca de él, ¿no? Y aquí está, aquí lo traigo, ¿no? Y era algo que él observaba o que él sentía, la verdad, quién sabe. La señora pues busca refugio en la iglesia, el sacerdote le indica, el chico se confiesa y se acerca a la iglesia, ¿no? Cada vez más a la iglesia, de que ya se confesó, que reconozca que fue una falta grave, ¿no? Porque estaba ofendiendo a Dios al jugar este tipo de juegos, porque estaba reconociendo otras entidades, otras deidades, ¿no? Y estaba rindiéndoles básicamente un culto.
Total, se confiesa, se acerca a la iglesia, empieza a orar, lo convence su familia de que regrese de nueva cuenta a la escuela, regresa, forma un grupo de oración, que se da cuenta de que hay un grupo de oración, incluso un grupo donde cantan o tocan música durante las ceremonias religiosas. Entonces se acerca mucho a la iglesia, ¿no? Y su abuela, todo ese proceso, fue su abuela con quien recurrió, no fue incluso con su madre, ¿no? Porque su abuela era como que le brindaba más ese apoyo, ¿no? Porque la señora era su fe era una señora que siempre no falta a misa, ni a ningún rosario, o sea, ella es muy, muy devota, ¿no? Entonces, dice que no hubo ningún día que no le hablara por teléfono para que le rezara y le leyera algún pasaje de la Biblia o algún salmo antes de que él durmiera, ¿no? Duró mucho tiempo, dice ella. Dice que lo que dura un niño en la panza de uno, dice. O sea que duró 9 meses en encontrar ciertas mejorías, ¿no? Incluso cuando regresaba de vacaciones decía que solía pues dormir con su abuela en ocasiones y ella dormía, mientras él dormía, ella se quedaba rezándole, ¿no? Después de esos 9 meses hubo pues ya una gran mejora y ya él ya se sentía un poco más seguro, ya más centrado, ya estaba estudiando, creo que ya se había decidido incluso por una carrera, o sea, ya le miraba un poco más de planes a futuro, ¿no? De que se había hecho de todos esos planes y ya de repente empezaba a tomar iniciativa por su vida, ¿no? De que, terminando la prepa voy a estudiar tal carrera, que porque me gusta, y mira abuela o a sus padres, o sea, era algo totalmente un milagro para ellos, ¿no? Y más para su familia que miraron, o su abuela que miró, o sea, cómo se encontraba a esa evolución. Y todavía, o sea, hubo una ocasión donde después de, no sé si de un año, porque todavía ella dijo, y mucho después, que llegó a dormir que incluso pues todavía hasta la fecha, en ocasiones visita a su abuela y duerme en la casa de ella, ¿no? Y dice que en una ocasión que estaba durmiendo y le dijo, abuela, ¿te acuerdas cuando me rezabas para dormir? Y le dijo, sí, ¿quieres que te rece de nuevo? Y yo, sí, por favor, mientras me duermo, como leerle un cuento a un niño, básicamente, ¿no? Y precisamente dijo que ya se estaba quedando dormido, que de repente fue como que cabeció así de que se estaba quedando dormido y despertó y la miró ahí a su lado, a su abuela ahí enfrente, y fue como, ella dice que fue como que ella vio casi como a un niño chiquito, ¿no? Que lo vio como un niño chiquito que le pregunta casi anhelante, ¿no? Abuela, ¿no tengo nada atrás de mí? Y dice ella, porque fue la que presenció todo aquello, ¿no? Que a ella se le hizo un nudo en la garganta realmente y ella dijo, pues si hablo no voy a poder hablar, y le hizo la seña de que no, que realmente no había nada, ¿no? Y él volvió a cerrar los ojos y empezó a quedarse dormido y ella empezó a llorar, ¿no? Porque ella dice que fue realmente fuerte de que alguien de su familia, alguien que había visto crecer, que era un niño bueno, que solamente tomó una mala decisión que lo orillara a esa situación. Y fue realmente fuerte y empezó a llorar y yo la escuchaba llorar y a mí o sea, todavía es una historia que se me encoge el alma, ¿no? De que son situaciones realmente fuertes que realmente tú no quieres que pase ningún ser querido de tu familia, o sea, nadie, o sea, no quieres que pase nadie por esa situación que es realmente dolorosa, ¿no? Realmente angustiante, ¿no? Que no sabes a lo que te estás enfrentando, que conoces la imagen que todos tienen, pero ver a esa persona sufrir, que esa persona ve lo que tú no ves, que esa persona está pasando, que no duerme tranquilo, que se le está robando la tranquilidad y que se le está robando su vida, sus ilusiones, al no querer un futuro más allá, o sea, es algo realmente fuerte, ¿no? Y fue una de las historias más fuertes y más perturbadoras que yo he escuchado, más por el contenido, y realmente la señora pues jamás nos quiso dar detalles, o yo no le escuché detalles de lo que era, si realmente el chico
su nieto le contó cómo era o qué era lo que miraba, quién sabe, ¿no? Para mí todavía queda mi imaginación y realmente creo que eso es mucho peor, ¿no? Dejar eso a la imaginación, pero realmente yo no escuché la descripción del muchacho ni de su abuela, de lo que se referían o realmente gran cosa de lo que hacían, ¿no? Fue a grandes rasgos esta historia. Y pues esto fue todo, o sea, estas fueron las 3 historias que yo tenía que contarles acerca del tablero Ouija, que fueron cercanas, o por lo menos yo sentí muy cercanas a mí, y que se las quise compartir porque en mí dejaron un gran impacto. No sé para ustedes compártanme en los comentarios sus opiniones y sus puntos de vista realmente, ¿no? Y pues esto fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme esta noche. Yo estoy grabando esto un día antes, incluso yo subo estos videos los días sábados. Si algún sábado no subo estos videos fue por alguna ocasión, por algún caso especial de internet, de cosas que suceden, porque a veces nos come el tiempo, o por lo menos a mí me alcanza el tiempo y ya no puedo subir videos, pero estoy tratando de subir videos todos los sábados, ¿ok? Entonces aquí te espero todos los sábados, a cuestión de que te diga otra cosa por el canal, pero pues te tienes que suscribir para recibir todas esas notificaciones. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por escuchar estas historias. Muy pronto desbloquearé mi cuenta de Gmail, mi correo electrónico, para abrir mis redes sociales a partir de este correo electrónico, para poder recibir sus historias. Si realmente quieren compartirme sus historias, yo estaré más que gustoso de leerlas y compartirlas. Si esa es su decisión, compartirlas por este canal, me haría mucha ilusión hacer eso. Entonces, muchísimas gracias. Esto fue todo por el video de hoy. Muchas gracias. Yo fui Carlos de Sobre Todo Yo. Les deseo buenas noches. Hasta el próximo video.